Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña manga y en esta ocasión voy a reseñar la obra Gun Smith Cats. Bueno, Gun Smith Cats de forma resumida vendría a ser algo así como acción a raudales, armas, automóviles, chicas muy badass, tipas muy duras, vamos, humor y sobre todo los años 90 en todo su esplendor. Eso vendría a ser Gun Smith Cats en resumidas cuentas. Y es que este es un manga que a mí, o sea, me da la vida. Me da la vida y la verdad es que ha sido un gustazo poder releerlo en esta edición revisada de 4 tomos dobles que nos ha llegado aquí a España de la mano de la editorial Planeta Cómic. Gun Smith Cats es una auténtica maravilla, o sea, es el bien, son los 90 hechos manga. Como decía mi colega Mr. Pines, quien pues, le hizo una reseña a este manga, podéis verla en su canal, si hiciera un manga, pues sería algo así como esta obra, como Gun Smith Cats. O sea, opino lo mismo que él. Vamos, si Mr. Pines y yo hiciéramos un manga, yo creo que saldría algo parecido a esta obra de Kenichi Sonoda, esta obra tan noventera de este autor. Bueno, por si no había quedado claro en estos primeros minutos de vídeo, yo soy una persona a la cual le encantan los años 90. O sea, a mí la década de los 80-90 a nivel de lo que es la cultura popular, o sea, me flipan. No solo le digo pues por el cine americano, también me gustan los videojuegos que se hicieron en esa década, Super Nintendo, Nintendo 64, etcétera. Y por supuesto, pues el manga. O sea, el manga de los 90 y bueno, y el anime también, a mí, vamos, me encanta, me encanta. De hecho, yo pues me convertí en un aficionado a esto del manga y el anime, pues a raíz de todo lo que llegaba aquí a España en dicha década, en los 90. Y claro, uno de los motivos por los que a mí me gusta tanto pues, la cultura popular de los años 80-90, sobre todo de los 90, porque en los 90 digamos que se refinó lo que pues, había en los 80, es porque todo era muy over the top, como dirían los ingleses, todo muy excesivo y eso era algo que a mí me flipaba y me sigue flipando de hecho. Aparte de esto, yo lo que notaba y lo que sigo notando cada vez que reviso pues tanto películas como cómics hechos en los 90, lo que noto es que había mucha libertad creativa. Yo pienso que esa libertad creativa que se empezó a gestar en los años 60, yo pienso que alcanzó su cenit, su punto álgido, o como dirían las generaciones actuales, su peak, en la década de los 90. Yo pienso que las obras que se hicieron en esa década, ya no solo de manga, ya digo, hacen alarde de esto, de una libertad creativa que no se ha vuelto a repetir, y menos a día de hoy, en la que mucha gente pues se autocensura, o si no se autocensura, como que tiende a autocensurarse, a pensarse dos veces si debería plasmar esto o lo otro en las obras que crean. Y claro, Gun Smith Cats es un manga que es hijo de su tiempo. O sea, es una obra que hay que ponerla en contexto a la hora de abordarla. Y es que en esa década, en los años 90, estaba muy de moda lo que era, dentro de la cultura popular, el género de acción. O sea, era una década en la que nos encontrábamos pues esas películas protagonizadas por héroes de acción como Arnold Schwarzenegger,
Stallone o Jackie Chan. Y nos encontrábamos pues auténticos peliculones de acción, o sea, esas películas dirigidas por John Woo como Hard Boiled, o sea, eran una auténtica maravilla del género. Y claro, Gunsmith Cats, pues eso, es una obra, como ya he dicho, muy hija de su tiempo, que por tanto pues surge a rebufo de estos éxitos del género de acción que, bueno, pues nos encontrábamos en primera línea cuando íbamos al videoclub. O sea, tú entrabas en un videoclub y te encontrabas pues las cintas VHS de esto de acción, vamos, nada más entrar por la puerta. Como, vamos, las principales novedades, los blockbuster. Y bueno, Gunsmith Cats pues es un manga que, como ya he dicho, pues es los años 90 hechos manga. Y se publicó concretamente entre 1991 y 1997 en las páginas de la revista Afternoon, una revista, bueno, donde se publicaron obras que ya he comentado aquí en el canal, obras como La espada del inmortal, que esa obra pues comenzó a publicarse en los años 90, y otras obras que actualmente pues continúan en publicación, como por ejemplo Vinland Saga. Estas son dos obras que ya he comentado aquí en el canal, así que si os interesa saber mi opinión acerca de ellas, pues id a ver las reseñas que les dediqué. Y bueno, con esto pues ya digo que Gunsmith Cats es un seinen, un manga dirigido a un público adulto y que yo le recomendaría con los ojos cerrados a cualquier persona de mi edad que naciese pues en los años 80 o antes, en los años 70, y se hubiese criado o hubiese crecido pues viendo esas películas de acción que a todos nos flipaban en los años 80 y 90. Películas como Commando, Terminator, Cara a Cara, etc. Gunsmith Cats la verdad es que es un manga que cumple, vamos, si lo comienzas a leer con esto en mente, de buscar algo noventero, pues te encontrarás con que Gunsmith Cats es un manga que cumple su cometido en ese sentido. Es decir, es un manga que te transporta a los años 90, tal cual. O sea, yo lo estaba leyendo y me sentía increíblemente bien. O sea, sentía esa garra que tenían los mangas de esa época, los mangas y animes, dicho sea de paso, de esa época, que fueron, como ya he dicho, pues los que me engancharon a esta afición. Es una obra muy políticamente incorrecta, o sea, Gunsmith Cats no se la recomendaría en absoluto a esas personas preocupadas por la moral, porque, vamos, si ese tipo de personas se empezaran a leer esta obra, les daba algo, les daba un patatús, porque hay cada escena que, vamos, no la describo porque sería demasiado para YouTube. Pero bueno, ya me encargaré de hablar de cierto personaje de forma extremadamente sutil. Y la verdad es que Gunsmith Cats, dejando de lado pues lo políticamente incorrecta que es, pues es una obra donde hay pues acción y diversión a raudales. Es una obra que además, esto es muy importante decirlo, llegó a España en la década de los 90. Comenzó a publicarse 3 años después de que comenzara su publicación en Japón, en 1994. Y a pesar de constar de esto, de 8 tomos recopilatorios, aquí a España, bueno, pues nos llegó en la década de los 90 en formato grapa, que era como Planeta de Agostini, la actual Planeta Comic editaba los mangas. Y bueno, pues nos llegó dividida en 4 partes, tal cual, en 4 partes. O sea, era como se publicaba el manga. Pero lo bueno de Gunsmith Cats es que fue de esos mangas que finalizaron. O sea, de aquella, lo más normal era que se licenciara un manga, fuese pues por parte de Planeta o por parte de Norma, y que ese manga quedara inconcluso, que quedara cancelado, vamos, por las bajas ventas. Y el caso de Gunsmith Cats pues es distinto a la gran mayoría de mangas que nos llegaban, porque fue de estas obras que finalizaron. Aunque fuese
un poco a trompicones, a través de 4 partes, pues la cosa es que finalizó a finales de esa década, en 1999. Y bueno, yo Gun Smith Cats la verdad es que os puedo asegurar, por experiencia propia, vamos, que fue uno de los mangas más icónicos de esa década. Yo me acuerdo cuando era pequeño de ir al kiosco al cual iba a comprar Dragon Ball y bueno, pues encontrarme ahí otros mangas, aparte de Dragon Ball, vamos, como por ejemplo Crying Freeman, está comentada en el canal ya hace tiempo, u obras como Video Girl Eye de Masakazu Katsura, o la obra que hoy nos ocupa, Gun Smith Cats. Y claro, a diferencia de la mencionada Video Girl Eye, Gun Smith Cats no tuvo una reedición en la década de los 2000, como sí sucedió pues esto, con Video Girl Eye, con Is, o con Crying Freeman mismamente. Gun Smith Cats no fue reeditada, Y claro, yo veía que pasaban los años, que ya llegaba la década de los 2010, y yo ya sentía que Gun Smith Cats pues era una obra que iba a quedar en el olvido. Es decir, ya solo la recordábamos yo y 4 viejo otakus más, tal cual. Y yo ya la daba por perdida, y más viendo pues a la chavalada, a la otaquería joven, que estaban más centrados en series como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen o el Isekai de moda de turno. Yo ya la daba por perdida, y además a eso se le sumaba el hecho de que era una serie, pues como ya he dicho antes, muy hija de su tiempo, muy representativa de lo que estaba de moda en aquel momento, en los 90, que es el cine de acción. Y bueno, todo cambió a finales de 2021 cuando, bueno, en el Salón del Manga de Barcelona de aquel año, la editorial Planeta Comic anunció pues esta edición revisada de Gun Smith Cats, que pocos años atrás pues había llegado a territorio estadounidense, porque esta serie en los 90 también llegó, aparte de a España, a Estados Unidos, donde tuvo bastante éxito. Y claro, eso para mí pues fue una auténtica alegría, el saber que esta edición iba a llegar a España, que por fin se iba a reeditar Gun Smith Cats. O sea, es que pensadlo, o sea, desde 1999 que finalizó esta serie aquí en España hasta que se anunció su regreso en 2021, pasaron 23 años, o sea, como para no darla por perdida. Vamos, es que es increíble. Así que muy contento de que tengamos de vuelta esta serie, porque es una serie que yo pues en su día leí algunos cómics de Gun Smith Cats. De hecho, Gun Smith Cats llegó a mis manos años después de su finalización, y solo me pude leer lo que era la primera parte. O sea, tampoco penséis que me leí mucho, que me leí la serie entera, vamos. Y claro, yo ya estaba pensando en hacerme con esto, con la edición estadounidense, porque yo la daba por perdida aquí en España. Pero bueno, entre que volvían series como 3x3 ojos y otros clásicos de los 90, pues dije, bueno, igual cualquier día traen de vuelta a Gun Smith Cats, y al final pues mira, una alegría, una gran alegría que nos dio Planeta Cómica a los más viejos del lugar. De hecho, muchos de vosotros, de los que seguís este canal, sois de mi quinta, y por tanto sois aficionados a esto del manga y del anime desde los 90, al igual que yo. Todos empezamos con Dragon Ball, pero luego nos fuimos ya diversificando, y estas obras pues al final a la gente de mi edad pues son lo que más nos llega. Los chavales jóvenes de 20 y pocos años no entienden muy bien el por qué estas obras nos gustan tanto. Les sorprende el hecho de que les tengamos tanto aprecio a estas obras, porque ellos las leen y dicen, uy, pues son bastante simplonas, no tienen unos personajes muy bien definidos en lo que a profundidad psicológica se refiere. Pero claro, hay que sumarle pues eso, a todo eso el factor nostalgia que estas obras nos evocan. Y aparte hay que tener en cuenta que en el caso de Gun Smith Cats pues es una obra que, como ya he dicho, pues surgió a rebufo del cine de acción de los 90, y que
Al igual que esas películas, pues no hace falta que tengan unos personajes con gran profundidad psicológica o con un desarrollo de personaje increíble, no hace falta. Aquí lo importante es la acción, el humor, las bromas que se hacen entre ellos, la química que tienen entre ellos, que está muy bien llevada, etcétera. Y llegados a este punto, pues voy a dar más trasfondo a la obra hablando del autor, de Kenichi Sonoda. Bueno, Kenichi Sonoda, el autor de Gunsmith Cats, abandonó el estudio Artmic, que era el estudio de animación Artmic, que era donde pues inició sus pinitos dentro de lo que era el mundo del diseño de personajes, porque este autor, Kenichi Sonoda, durante la década de los 80 trabajó para el estudio Artmic como diseñador de personajes. Diseñó se encargó de los diseños de personajes en OVAs, es decir, animación directa a vídeo, como Wannabes, Gal Force o Bubblegum Crisis. Esta última, Bubblegum Crisis, esta serie de OVAs, pues nos llegó aquí a España en los años 90. Para que veáis, o sea, de aquella estaba muy de moda eso, el género de acción, la ciencia ficción, el cyberpunk, era lo que más lo petaba. De hecho, aquí a España, si nos llegaba un manga, había altas probabilidades de que perteneciese a este género, al género de acción, cyberpunk, vamos, estaba claro. Y bueno, Kenichi Sonoda, además de ocuparse del diseño de personajes de estas ovas que he citado, también se ocupó del diseño de personajes de Otaku no Video, un clásico, vamos. Y bueno, en 1989, pues Kenichi Sonoda, como comentaba antes, dejó esta compañía, la compañía de animación Artmic, el estudio Artmic, vamos, para dedicarse a esto, a lo que es la creación de manga. Es decir, quería dejar de ser únicamente diseñador de personajes para ser, pues, mangaka. Y bueno, es ahí cuando surge el proyecto multimedia Riding Bean. Es decir, Riding Bean era una OVA y también un manga protagonizado por un personaje llamado Bean Bandit. A este personaje, Bean Bandit, bueno, pues podemos verle aquí en la portada del tomo 3 de la edición revisada de Gunsmith Cats. Y este personaje, Bean Bandit, también conocido como Roadbuster, era pues el protagonista de ese proyecto multimedia titulado Riding Bean. En 1989, bueno, pues se lanzó a la venta una OVA de 48 minutos, en la cual, bueno, pues conocíamos a este particular transportista, y ese mismo año, bueno, pues se publicó un manga que era pues como una versión alternativa de esa OVA. Y el manga, bueno, pues solo constó de 4 capítulos porque la revista donde se publicaba cerró. Directamente cerró. O sea, el proyecto multimedia Riding Bean quedó prácticamente en nada. Y bueno, esta OVA estuvo producida por el estudio Artmic, donde estuvo trabajando Kenichi Sonoda. Y entre desavenencias que tuvo con el estudio y otras movidas, pues Kenichi Sonoda terminó dejando de lado el proyecto Riding Bean, pero es como que se le quedó esa espinilla clavada. ¿Y qué pasó? Que luego pues se fue a la editorial Kodansha, donde presentó una serie de diseños de personajes y de conceptos de lo que sería su siguiente obra, los cuales pues no llamaron mucho la atención de los editores de esa editorial de Kodansha, a excepción de un editor que se fijó en los diseños de Kenichi Sonoda de 2 personajes femeninos que, vamos, le parecieron bastante interesantes. Y bueno, el diseño de esos 2 personajes femeninos pues fue la génesis de lo que terminaría siendo Gunsmith Cats. Es decir,
Kenichi Sonoda lo que hizo pues fue recuperar el género al que pertenecía Raiden Bean, es decir, el género de acción, y como no podía usar a este personaje por cuestiones de derechos, porque los derechos habían quedado en propiedad de la anterior compañía para la que trabajó, pues él lo que hizo fue traer de vuelta a un personaje que aparecía en Raiden Bean llamado Rally Vincent, pero a diferencia de Raiden Bean, Rally Vincent pues era este personaje que aparece en la portada del tomo número 1 de Gunsmith Cats. Y como podéis ver, pues a diferencia de la OVA de Raiden Bean, no es una chica rubia, sino una chica de origen hindú, de tez oscura, y no sería la acompañante del protagonista, sino la protagonista. Es más, ella tendría una acompañante, Mini Mai, que aparece en la portada del tomo número 2, que sería pues la coprotagonista de esto, de Gunsmith Cats. Y Gunsmith Cats pues no dejaba de ser una serie de acción donde predominaban pues los automóviles, las persecuciones de automóviles, el uso de armas, cosas que ya habíamos visto pues en Raiden Bean. O leído, en el caso de los lectores japoneses que tuvieron la oportunidad de leer esa obra antes de que la revista donde se publicaba finalizase, cerrase. Y bueno, Gunsmith Cats pues comenzó a publicarse en la revista Afternoon y bueno, el resto es historia. Una serie que tuvo bastante éxito, tuvo gran éxito, ya digo, no solo en España sino también en Estados Unidos, donde se publicó en los años 90. En Estados Unidos, de hecho, la OVA de Raiden Bean fue de las primeras OVAs japonesas que llegaron a dicho territorio. Creo que fue la segunda editada por Animeigo. Y aquí a España no llegó la OVA de Raiden Bean. Aquí a España pues eso, llegó el manga de Gunsmith Cats. Pero vamos, que el caso es que ahora he tenido la oportunidad de releer lo que había leído hace muchos años de Gunsmith Cats y leer pues la obra de principio a fin. Y la he gozado, la he gozado de lo lindo. Luego también me he visto la OVA de Raiden Bean, que me ha encantado. Es una OVA en la cual vemos al personaje de Bean Bandit con un carácter diferente del que hace gala en el manga. Más granuja, es todo más over the top, más exagerado. Y también me he visto, después de terminar de leer Gunsmith Cats, las 3 OVAs de Gunsmith Cats, que no son una adaptación del manga, esto tenerlo claro, sino un caso extra. Es decir, es un caso extra protagonizado por Rally Vincent y Mini Mai, las cazarrecompensas protagonistas de este manga. Y esas OVAs dan por hecho que el que las está viendo se ha leído el manga, porque te presentan, aparecen personajes que no te los presentan, ya dan por hecho que tú te has leído el manga y ya les conoces. Tampoco digo que sean unas OVAs crípticas, que alguien que no ha leído el manga no se entere de nada tal, pero si uno se ha leído el manga pues conoce el trasfondo en torno a los personajes que aparecen y no se siente tan perdido de buenas a primeras, tan en plan ¿quién es este otro? ¿Sabéis? Y son unas OVAs que, bueno, a diferencia de las series de animación que se hacían por aquel entonces, pues al ser directas a vídeo tenían una calidad de animación bastante buena, muy buena de hecho, y que hacía justicia sobradamente a la calidad de la obra original de Gunsmith Cats. Y nada, dicho esto, bueno, pues ya doy por finalizada esta primera parte del vídeo. Y ahora, bueno, pues voy a hablar de esto, de qué va la serie, cómo está estructurada, voy a hablar un poco más a fondo de los personajes y también, bueno, pues os voy a mostrar el arte de esta obra. Una obra que, como no me canso de repetir, te transporta a los años 90. Así que venga, vamos allá con la parte 2 del vídeo. Bueno, después de la primera parte del vídeo, de una media hora de duración, pues vamos con otra media hora de vídeo en la cual vamos a ver pues eso, el interior del manga, os voy a explicar de qué va,
cómo está estructurada la obra y pues voy a hablar también de los principales personajes que aparecen a lo largo de la misma. Bueno, Gunsmith Cats edición revisada. Antes de comenzar a hacer lo que he dicho que iba a hacer, yo creo que estaría bien pararnos un poco a hablar de esto, de la edición. Y es que este tomo, a diferencia de lo que uno pueda pensar viéndolo así, pues a simple vista, es un tomo de mayor tamaño que un tomo de tamaño A5. Es decir, esta edición de Gunsmith Cats es de mayor tamaño que un tomo en formato Kanzenban, tal cual. Y la verdad es que es una edición que a mí me ha encantado, que haya llegado pues en este formato tan grande. Bueno, son tomos dobles además, o sea, son 4 tomos que recopilan pues lo que es los 8 tomos de la serie original. Y bueno, al principio de cada tomo pues vemos aquí una ficha sobre el personaje que aparece en portada. Aquí pues bueno, tenemos una ficha de la protagonista de la obra, Raleigh Vincent, a quien vemos aquí también en la primera página a color. Y bueno, Raleigh Vincent pues es una cazadora de recompensas con una habilidad increíble a la hora de esto, de usar las armas de fuego. O sea, es una crack. Esta es una obra, Gunsmith Cats, que le encantará a toda persona a la que le flipen las armas de fuego, porque es que el autor, Kenichi Sonoda, es no solo un otaku de esto del anime, sino también pues un otaku de las armas. De hecho, para dibujar muchas de las armas que aparecen en este manga, lo que hizo pues fue observar sus réplicas, porque es un autor que tiene una colección de esto, de réplicas, de pistolas, de UCIs y demás armas de fuego. Y bueno, vemos muchas viñetas como esta, como la primera que aparece en todo el manga. Viñetas en las cuales vemos a alguien empuñando una pistola y pegándole un tiro al que está pues al otro lado de la habitación. O sea, vemos las pistolas, las armas, vamos, en detalle. Y están muy bien dibujadas. Y aparte, a veces Kenichi Sonoda incluye, pues eso, información extra sobre las armas. Es una obra que ya digo, no solo disfrutarán las personas aficionadas a las armas, sino también las personas aficionadas a los automóviles. De hecho, solo hay que ver el coche que conduce Raleigh Vincent, este vehículo, que es un Shelby GT500, ¿veis? Y es que esta obra, en palabras del propio autor, de Kenichi Sonoda, no solo estaba influenciada por las películas de acción de los años 80 y 90, sino por películas más antiguas, también pertenecientes al género de acción, como por ejemplo The French Connection o Bullitt, es decir, películas donde se producían persecuciones de automóviles, y esas persecuciones pues solían estar protagonizadas por vehículos Mustang, vamos. Otra película que influenció mucho a esta obra, en palabras del propio autor, ya lo digo de paso, fue The Blues Brothers. O sea, la película de Blues Brothers se nota mucho la influencia en esta obra. Ya, pues para empezar tenemos a 2 protagonistas, en este caso 2 chicas, una menor de edad, de 17 años, pero muy espabilada, ya veré, ya hablaré luego más de ella. Y no solo lo digo por eso, porque tengamos a 2 protagonistas y no a una sola, sino también por el humor. O sea, el humor de la serie, la acción las escenas de acción que se producen a lo largo de la serie son escenas de acción que te quedas en plan, madre mía, no me puedo creer que acabe de pasar eso. O sea, que hacen acrobacias con las armas, y bueno, y con los automóviles también, hacen literalmente acrobacias al volante. Y bueno, las historias son historias que tienen cierto tono autoconclusivo. Digo cierto tono autoconclusivo porque en ellas se nos presentan a personajes que luego, pues en posteriores historias reaparecen, ¿sabéis? Y claro, al principio, pues una historia dura un capítulo, pero luego, a medida que avanza la serie, pues una historia dura medio tomo, tal cual. No suelen durar más de medio tomo.
Y al principio, nada más comenzar la serie, pues tenemos historias de este tipo, historias en las que Raleigh, como cazarrecompensas que es, pues recibe un encargo. Si os preguntáis a qué se dedica Raleigh, aparte de a ser una cazarrecompensas, pues lo que hace es llevar una tienda de armas llamada Gunsmith Cats, tal cual. O sea, esa tienda de armas que regenta en compañía de Minnie May, ¿veis? Gunsmith Cat, la S aún la tienen que añadir, pues es la tienda donde venden armas y ellas pues cuando pueden aceptan un encargo de esto como cazarrecompensas porque tienen pues vínculos con la policía y tal. Este es el policía que se junta con ellas y de eso va la serie. O sea, ellas aceptan un encargo tal y tienen que atrapar a un criminal y obtener pues la recompensa que hay tras el criminal. Y la estructura suele ser la misma en todas las historias, es decir, ellas reciben un encargo o se enteran de esto, de que de que una persona buscada por la policía está por cierta zona. Luego pues se meten en territorio de esto, de la mafia, y ahí pues comienzan pues las secuencias de acción que a veces duran la mayor parte de esto, de la historia. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues tiene lugar una escena de acción con tiros y tal, pero luego pues tiene lugar una persecución en coche. Vamos, el primer capítulo es un capítulo que ya hace que uno pues se haga una idea bastante clara de qué va a ir esta serie. Luego es curioso porque en esta serie vemos que hay muchos tiroteos y tal, pero Raleigh no suele disparar a matar, sino dispara a las armas o a los dedos de esto de sus rivales para que ellos no puedan pues devolverle los disparos. Y luego tenemos a Minnie May, que bueno, si, como ya he dicho, pues Raleigh es una crack a la hora de esto, de usar armas, pero Minnie es una crack en lo que a explosivos se refiere, o sea, le flipan los explosivos. O sea, aquí podéis verlo claramente, le da un besito a la granada y le tiene hasta nombre a la granada, dice, confío en ti, Betty. Tal cual, o sea, y bueno, ya estáis viendo lo que decía antes. No solo tenemos armas muy bien dibujadas, sino también automóviles. Fijaos el nivel de detalle con el que Kenichi Sonoda dibuja los automóviles. Esta obra, la verdad es que podría considerarse perfectamente una carta de amor por parte de Kenichi Sonoda al mundo de las armas y de la automoción. O sea, es que flipante el nivel de detalle con el que este autor dibuja los vehículos y las persecuciones, las escenas de acción, pues ya digo, si os gustan películas como las citadas de French Connection o Blues Brothers, ambas pues claras influencias en esta obra, pues este manga os va a encantar, os lo garantizo. Y luego es un manga que también me ha gustado mucho por eso, no solo por las escenas de acción, sino también pues por eso, por los personajes. O sea, me encanta la química entre estas dos, entre Raleigh y Minnie May. O sea, Raleigh Vincent, a quien vemos pues en la portada de este primer tomo, es un personaje que, vamos, a mí ya es una de las waifus del manga, tal cual. es un personaje femenino muy socarrón, con un humor muy basado en la ironía. Y me encanta la química que hay entre esto, entre Raleigh y Minnie. Salvando las distancias, la relación entre estos dos personajes me recordó bastante a la de otros personajes femeninos que nos encontrábamos en otras creaciones de la época, como por ejemplo la serie de OVAs Project Ako, o también me recordó a la química que hay entre las protagonistas de esto, de la serie de anime Kill la Kill, ¿sabéis? O sea, me recordó bastante. Y no solo lo digo por el color de pelo, por el diseño de personaje, también pues por cómo se relacionan entre ellas. Y bueno, aquí vemos otra particularidad de la obra, y es que, bueno, pues vemos que a lo largo de la misma, a lo largo de la obra, vamos, Raleigh se suele enfrentar a villanos o villanas, como es el caso de este personaje, a los cuales pues suele dejar sin un brazo o sin una pierna, y luego estos personajes pues lo que hacen, en vez
de esto, de ponerse una pierna de mentira, pues lo que hacen es, bueno, se pone una pierna de mentira, pero dentro de ella se ponen pues un arma o un cuchillo. Es decir, hay un personaje al que más adelante le cortan un brazo y luego ese mismo personaje pues se pone un machete, como si fuera su mano, tal cual. Y bueno, la obra pues está llena de esto, de personajes femeninos con muchísimo carácter. O sea, tenemos a Riley Vincent, que es una protagonista femenina con mucho carácter, pues las villanas no se quedan atrás. Las villanas, yo en más de un momento pensaba, madre mía, no son solamente fem fatales, son gigafemes fatales, tal cual. Y bueno, al principio pues eso, vemos historias así cortitas y a medida que avanza la serie, pues las historias se van haciendo más extensas. Esto es lo que comentaba antes. También nos encontramos pues información sobre las armas. O sea, a veces Kenichi Sonoda se detiene en esto, en hacer que un personaje, Riley Vincent en este caso, pues se detenga a explicarnos las particularidades de su pistola favorita, de producción checa, la CZ75, o sea, es su arma favorita, y te explica todo. Aquí, por ejemplo, te habla de las diferencias, o sea, ojo al dato, entre el modelo original de la CZ75 y otro modelo de la misma. O sea, es como, madre mía, o sea, sí, Kenichi Sonoda, nos ha quedado claro que eres un otaku extremo de las armas, nos ha quedado clarísimo. Y la verdad es que este autor, o sea, logra contagiar al lector esa pasión que tiene por las armas y por los automóviles. Y es que esto es algo que es comprensible. O sea, cuando una persona le apasiona algo, como a mí me sucede con el manga, y esa persona pues empieza a hablar de lo mucho que le apasiona algo y tal, pues eso la gente lo nota. Y eso pues al final es algo contagioso, esa pasión. O sea, yo espero que este manga, pues eso, os transmita la misma pasión a vosotros, vamos, cuando lo leáis, que la que me transmitió a mí, vamos. Espero que esta reseña os anime a esto, a haceros con esta obra, porque ya digo, si habéis nacido en la década de los 80 o antes y crecisteis con esto, con el cine de acción de los 90, este manga lo vais a gozar. Luego es una obra que, como podéis comprobar, pues está ambientada en esto, en Chicago, no está ambientada en Japón. ¿Y qué pasa? Que eso hace que sea una obra muy occidental, es decir, dicho de otro modo, o mejor dicho, es una obra en la que hay una clara ausencia de japonesidad, y esa es una razón por la cual pues este manga llegó a territorio español y también, por supuesto, a territorio estadounidense, aunque bueno, en Estados Unidos es que esta obra tenía que publicarse sí o sí, porque es una obra ambientada en Chicago, una obra en la que aparecen muchas armas, muchos disparos, vamos, lo que más lo petaba en Estados Unidos en esa década. Y es una obra que sí, es un manga japonés, pero carece de esa japonesidad que caracterizaba a otras obras del momento. Dicho de forma más simple, para que me entendáis, era una obra muy apta para el público occidental de la época. Creo que así se entiende mejor, ¿verdad? Pues eso. Y bueno, está repleta de esto, de páginas con ilustraciones bastante potentes, como esta. O sea, fijaos aquí con Rally apuntando. O sea, es increíble. Me encanta el estilo de dibujo de Kenichi Sonoda. Tiene un trazo muy fino, muy estilizado. La forma en que dibuja sus personajes, las armas. O sea, fijaos, el personaje de Riley Vincent me encanta. Es un personaje, o sea, es una tipa dura, pero que a pesar de ser una tipa durísima, muy badass, que cuidado con ella, que se la sabe todas, no deja de lado su feminidad. Eso me encantan ese tipo de personajes femeninos. O sea, esta viñeta yo creo que deja bastante claro lo que he descrito. Bueno, esta página, mejor dicho, esta ilustración con la que se abre este capítulo, el capítulo 12º. Y bueno, a lo largo de la obra pues se nos presentan nuevos personajes. Por ejemplo, aquí tenemos a esta chica con gafas, ¿veis? Esta chica de aquí, llamada Becky, que es la informadora, es decir, le vende información a Rally y es una auténtica tacaña, tal cual.
Y bueno, aquí pues podéis ver en pantalla una de las muchas persecuciones en coches que hay. O sea, las persecuciones en coche que aparecen en este manga no tienen nada que envidiar a, a las que aparecían en esos clásicos cinematográficos que he citado, como Bullet, The French Connection, The Getaway y otros tantos. O sea, esta escena es... yo esta escena la vi, en la que Rally está conduciendo a toda velocidad y se topa con una niña y dije, esto es Mad Max, esto es la primera película de Mad Max. Y Rally, aquí, para esquivar a la niña, hace pues una auténtica cabriola. O sea, fijaos lo que hace. O sea, el coche desplazándose en vertical, tal cual. Y luego viene el coche del que está persiguiendo a Rally, pasa por encima a la niña, pero la niña se salva porque lo único que se engancha al coche es su chaqueta. O sea, es brutal. Y luego los choques que tienen los coches. Mira que a Rally le encanta su coche, pero cada 2x3 lo acaba destrozando. Por eso Rally siempre está tiesa, sin un duro. Y ya estáis viendo, mucha acción, muchas persecuciones. Es genial. Luego también es una serie con mucho fanservice, ya lo estáis viendo, tiene mucho fanservice. Y... uy, aquí hay que aplicar un poquito de censura. Aquí no, aquí está bien tapadita. Pero vamos, que es una serie que tiene escenas que ya sobrepasan lo fanservice y entran en terrenos muy pantanosos y que pueden ofender enormemente a toda aquella persona preocupada con la moral. De hecho, esto lo voy a censurar pero bien, porque madre mía, no os cuento lo que estoy viendo ahora mismo, madre mía. Y es que toda esa... todo ese componente tan políticamente incorrecto radica en este personaje, en Minnie Mai. Bueno, Minnie Mai, la acompañante de Rally, como ya he dicho antes, pues es una flipada de esto, de los explosivos. Y es una niña. Pero es una chica de 17 años muy cariñosa. ¿Me entendéis, no? Y también muy profesional. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Vale, hasta ahí puedo leer. O sea, me tengo que adaptar a la censura de YouTube tirando de ingenio. Creo que pocas veces he sido tan extremadamente sutil como ahora. El caso es que este personaje, con deciros que cuando llegó el manga a Estados Unidos tuvieron que censurar algunas escenas protagonizadas por él, por Minnie Mai, porque eran muy bestias, y a mí la verdad, a mí no me ofenden, a mí de hecho me las tomo a cachondeo y tal, porque a fin de cuentas es un dibujo animado, es un diseño... Y es un manga, Gunsmith Cats, a fin de cuentas, pues muy cafre. Es una obra muy cafre, muy over the top, muy de los 90, libertad creativa a tope. Y claro, teniendo en cuenta todas esas cosas, pues yo no me ofendía, tampoco pensaba que esas escenas estuvieran fuera de lugar, etcétera. También hay escenas muy violentas, o sea, es un manga de acción que esperabais y de los 90. Y luego, pues aquí... como podéis comprobar, tenemos al personaje de Bean Bandit, que era el protagonista de la OVA y de ese manga que fue un visto y no visto, que fue Riding Bean. Al principio de Gunsmith Cats, Kenichi Sonoda no podía usar a esto, Uy, tengo que poner aquí un poquito de censura. Al principio de la obra, Kenichi Sonoda no podía usar a este personaje, aquí en portada, a Riding Bean, por cuestiones de derechos, porque los derechos sobre este personaje dejaron de pertenecer al propio autor. Sé que los derechos de este personaje pasaron a ser propiedad de la compañía que había producido la OVA de Riding Bean, pero luego, mientras serializaba Gunsmith Cats en la revista Afternoon, los derechos en torno a Bean Bandit, aquí en la portada del tomo 3, pues pasaron de nuevo a manos del autor, de Kenichi Sonoda, y Kenichi Sonoda, bueno, pues recuperó al personaje dándole un carácter más comedido, no es tan granuja como en la OVA, ni como en ese manga que fue un visto y no visto. Y bueno, a mí el personaje de Bean Bandit me encanta también, o sea, Bean Bandit es algo así como un gigachat, tal cual.
No solo lo digo por el diseño, por la mandíbula que tiene tan prominente y tal, pero vamos, es un gigachat. El tomo 2 de Gunsmith Cats es donde ya nos encontramos arcos argumentales más largos que los del primer tomo. Por ejemplo, durante la primera mitad de este tomo nos encontramos un arco argumental en el cual pues Raleigh se enfrenta a esto, a un personaje al cual en el primer tomo pues le cortó el brazo, vamos, hizo que perdiese el brazo. Ahora que estoy viendo estas dos páginas, hago un pequeño inciso para hablar de otra cosa que me encanta del dibujo de Kenichi Sonoda, y es los rostros de los personajes. Es decir, yo ya esto lo veía en su día cuando iba al kiosco, y una de las cosas que me llamaban la atención de Gunsmith Cats, por encima de otros títulos que veía en el kiosco que nos llegaban a España por aquel entonces, era los rostros de los personajes, la expresividad con la que Kenichi Sonoda dibujaba a los personajes. O sea, fijaos, en cierto modo los rostros de los personajes de Gunsmith Cats a mí me recordaban a los de el anime de Slayers, también bastante de moda en la década de los 90, uno de los grandes animes de esa década. O sea, personajes con rostros muy expresivos, con ojos muy grandes, tal. O sea, me encanta. Y bueno, en este tomo, en el tomo número 2, pues lo dicho, tenemos ya arcos argumentales más largos, más extensos. Y este tomo contiene una historia. La historia con la que finaliza, vamos, la historia que ocupa la segunda mitad del tomo, que para mí es la mejor de todas las de Gunsmith Cats. De hecho, deja el listón bastante alto. Y es una historia en la cual entra en escena este personaje, que es, vamos, la gran villana de la serie, Goldie. Es la gran villana de la serie y por tanto, pues la gran rival de Raleigh Vincent. Y es, buah, o sea, el personaje femenino más letal que he visto en mucho tiempo. O sea, da miedo y todo. O sea, tiene a un grupo de hombres, vamos, comiendo de su mano de una manera. Es brutal. O sea, es una villana y además, o sea, no quiere matar a Raleigh. Quiere que Raleigh pase a formar parte de un harén de mujeres que tiene bajo su control. Tal cual. O sea, es brutal esta villana. O sea, me encantó. Y este arco es esta historia, vamos, es difícil. Yo cuando la leí ya pensé, esto es difícilmente superable, y es que en efecto es el mejor arco de toda la serie, y eso hace que muchos sintieran el tomo 3 y el tomo 4 como de menor intensidad, de menor calidad. Yo, a ver, los disfruté, pero vamos, también estoy de acuerdo con que lo mejor de la serie es pues lo que pasa en este tomo. O sea, fijaos qué escenas de acción ahí. Luego en el tomo 3, bueno, pues tenemos se abre con una historia que dura la mitad del tomo, en la cual, bueno, vemos cómo se intensifica, se ahonda en la relación entre Raleigh y Bean Bandit aquí en portada, porque es que Bean Bandit es un transportista. Él simplemente lo que hace es pues trabajar para esto, para el mejor postor, para quien le encargue un encargo, y él es un transportista de lo más profesional. Le da igual quién le haga el encargo. Y en esta historia, bueno, pues Raleigh le pide a Bean, no que deje de entorpecerla a ella, sino que deje de transportar pues droga, ¿no? Y él le dice a Raleigh, vale, dejo de transportar droga si tú me ganas en una carrera. Es decir, si me lo impides, si logras impedírmelo. Y este tomo pues es la primera historia, una persecución, vamos, una persecución de automóviles entre Bean Bandit, este personaje femenino que aparece, aunque parezca un tío, es una chica, y Raleigh. Y todos van a intentar joderse unos a otros, tal cual, lo digo así, o sea, es brutal. Vamos, este tomo a mí, ya digo, o sea, el tomo 2 dejó el listón muy alto, pero yo lo disfruté muchísimo, porque es que es una persecución de coches, vamos, brutal. O sea, fijaos, que por cierto, si alguna editorial está escuchando este vídeo, cosa que dudo,
Desde aquí aprovecho para decir que por favor, que alguna redite Initial D, porque la verdad es que mangas de automovilismo hay bastantes, pero aquí a España no nos ha llegado ninguno. Esto es de lo poco que he leído, vamos, de los pocos mangas que he leído en los cuales pues aparecen esto, persecuciones de coches, bueno, persecuciones de coches que parecen batallas entre vehículos, porque hacen cada cabriola, hacen cada cosa, que es, vamos, increíble. O sea, fijaos a Bean Bandit ahí. Bueno, luego vemos personajes recibiendo disparos que no les afectan porque llevan una gran protección encima. No me refiero a chalecos antibalas, sino a ropas blindadas, tal cual, o sea, vestimentas blindadas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo le pegan un tiro a Bean Bandit en la bandana que lleva en la frente, y es una bandana que está blindada, por eso no le hace daño. O sea, es increíble. Y luego, lo dicho, o sea, el nivel de detalle ya, no solo de los automóviles, sino de las armas, fijaos. O sea, cómo dibuja Kenichi Sonoda las armas con todo lujo de detalles. Es, ya digo, un otaku de las armas y de los automóviles. Tal cual. Luego, las historias suelen tener la misma estructura. Por ejemplo, aquí, en la mitad de este tomo, comienza la segunda historia. ¿Veis? Comienza más o menos aquí. O sea, aquí termina la primera, que ocupa la primera mitad del tomo, y aquí empieza la segunda historia del tomo 3. Y en esta historia, bueno, pues vemos una estructura similar a las demás. Es decir, empiezan a investigar sobre un asunto turbio. Esta parte suele ser un poco densa, en las cuales pues vemos los tejemanejes de los mafiosos, de sus alianzas, esa parte en la que hablan de sus alianzas y tal. Pero luego, en realidad es toda una excusa para esto, para que veamos pues cómo se desarrolla lo que es la acción. Y aquí, bueno, pues vemos una historia en la que hay secuestros, engaños. Es muy buena esta historia también. No llega al nivel de la del tomo 2, pero está muy bien. O sea, yo ya digo, pienso que Gunsmith Cats es una obra muy sólida de principio a fin. Tiene un pico de intensidad y dramatismo en el segundo tomo, pero de principio a fin es una obra muy disfrutable, muy divertida, y ya digo, o sea, a mí me ha encantado, muy con escenas de acción, con escenas de humor. Tiene un humor bastante ácido, o sea, tiene un humor bastante ácido la serie. Y es una obra que ya digo, que yo le recomiendo a toda persona a la que le encante el cine de acción. Pero vamos, es que con los ojos cerrados, de cabeza, tal cual. Y si buscáis una obra en la que pues hayan cosas así también de dudosa moral, políticamente incorrectas, guau, pues es que os va a encantar, la vais a gozar, la vais a gozar. Aquí, por ejemplo, en el tomo 4 tenemos el regreso de este personaje, Goldie, que al final pues termina erigiéndose como la gran villana de la serie. Es increíble, o sea, la rivalidad entre estos dos personajes y cómo este personaje quiere doblegar a Rally, ya no solo batiéndola a un duelo de pistolas o de esto, de criminal a cazarrecompensas, sino a nivel psicológico. Es que es increíble. Es increíble. En fin, Gunsmith Cats, una obra que yo pues he gozado de lo lindo, me ha encantado, me ha transportado a los 90, y que pues yo estoy realmente contento de que Planeta Comic nos la haya traído de vuelta, y más cuando muchos de nosotros, muchos de los más viejos del lugar, vamos, la dábamos ya por perdida. Así que nada, después de esta parte 2, pues vamos a la parte 3, la más cortita de todo el vídeo, en la cual pues me despido de vosotros y también hablaré sobre el éxito que ha tenido esta serie aquí en España, el éxito reciente que ha tenido. Así que venga, vamos allá con la parte 3. Bueno, gente, pues ya os he hablado así a grandes rasgos de lo que me ha parecido Gunsmith Cats. Os he explicado de qué va de esta serie protagonizada por estas dos cazarrecompensas que son Riley Vincent y Minnie May, de quienes también pues he hablado bastante. O sea, yo creo que ha quedado claro lo mucho que me gusta Riley Vincent y lo cabrona que me parece Minnie May, su fiel acompañante. Esta friki de los explosivos que acompaña a Riley, que es una friki que a su vez pues es una friki de las armas de fuego.
Y también pues os he hablado de esto, de lo badass, de lo tipo duro, lo gigachat que me parece pues el personaje de Bean Bandit, que es el personaje favorito de mi colega Mr. Pines, todo se ha dicho. Pero poco he hablado de los personajes que aparecen en la portada del tomo 4. Se ha hablado así un poco por encima de Becky, este personaje con gafas que parece salido del videojuego Metal Slug. Los más viejos del lugar sabréis qué videojuego es, ¿no? Lo jugaréis en las recreativas y todo eso. Y tampoco he hablado de esto, tampoco he hablado mucho, bueno, es que no he hablado directamente de este otro personaje, de Misty. Bueno, Becky, pues como decía antes, es la informadora de esto, de Rally y Minnie. Les cobra grandes sumas de dinero, todo se ha dicho, por sus chivatazos, por la información que recopila. Y luego, por otro lado, tenemos a Misty, que es un personaje que se nos presenta como una ladrona y tal, pero luego pues termina aliándose con Rally. Es una experta a la hora de esto, de abrir puertas. De hecho, en la portada, si os fijáis, aparece aquí con el objeto este que usa para abrir cualquier tipo de cerraduras. Y también la ayuda pues a Rally en sus misiones y todo eso. Y bueno, Gunsmith Cats, pues lo dicho, lo que decía al final de la parte 3 del vídeo, muy contento de que haya llegado a España y sobre todo aún más contento de que haya tenido éxito. Esto era algo que no me esperaba. Yo pensaba que simplemente le íbamos a comprar los 4 gatos que la recordábamos y ahí se iba a quedar la cosa. Pero no, la serie le ha funcionado bastante bien a Planeta Comic. O sea, tiene un dibujo bastante atemporal. En ese sentido, pues también podríamos compararla con esto, con Slayers, que gusta a las nuevas generaciones, además de a aquellos que la vimos en su día. ¿Y qué pasa? Que como ha tenido éxito, pues Planeta Comic ha decidido que va a sacar la secuela de Gunsmith Cats, que se publicó no justo después de la finalización de este primer volumen, sino en la década de los 2000. Y es que el final de Gunsmith Cats, es decir, el final del tomo 4, tiene una viñeta final que es de lo más anticlimático que he visto en mucho tiempo. O sea, es que te quedas... ya veréis, ya veréis. O sea, es lo más anticlimático que he visto en mucho tiempo. Te deja con el culo torcido, tal cual. Te quedas en plan, ¿cómo? ¿Qué? Pero bueno, luego el autor se puso a hacer otra serie y ya en los 2000 pues retomó a las aventuras de Rally y Minnie en Gunsmith Cats Burst, que es una serie que este mismo mes, en el presente mes de marzo de 2024, pues va a salir ahora a la venta, el primer tomo, vamos. Y también Planeta Comic pues se ha animado a publicar ya no solo la secuela de Gunsmith Cats, sino también pues otra obra del autor, la más reciente, que se titula Ballet the Wizard. Así que muy contento. Yo pido que por favor Planeta Comic traiga todo lo de este autor, todo. O sea, ya no solo la secuela de Gunsmith Cats y Ballet the Wizard, sino también pues esa obra que hizo entre Gunsmith Cats y su secuela. Yo quiero que traigan todo de este autor. Y que saquen en Blu-ray pues Bubblegum Crisis, Gal Force, todo. Es que me encanta el estilo de dibujo que tiene, o sea, me encanta. Tiene una forma de dibujar a los personajes que yo no sé por qué me gusta tanto, la verdad. He estado reflexionando estos días sobre ello y yo pienso que es un poco porque al final es lo que yo atribuyo en mi mente a lo que es el estilo manga mainstream. Es decir, yo me crié con este tipo de obras, yendo al kiosco y viendo pues los tomos de esto de... Bueno, los tomos, las grapas de Dragon Ball, de Gunsmith Cats, pues claro, eso es algo que al final te deja huella. Y estos mangas, ya digo, yo disfruto con obras actuales, muchísimo de hecho, pero estos mangas, digamos que siento la nostalgia, o sea, la nostalgia pega fuerte. Y eso que en su momento no los llegué a leer, simplemente los observaba ahí en la tienda y tal. Y luego, en el caso de Gunsmith Cats, pues lo que dije, leí unas pocas grapas en los 2000, la primera parte, vamos, que eran 3 grapas, creo. No era el primer tomo de la serie, el primer tomo de la edición japonesa, poco más, o poco menos, vamos, no estoy seguro.
Y la verdad es que ahora leerla de principio a fin, pues es que me ha dado la vida, la he disfrutado muchísimo, muy divertida y muy recomendable para todos aquellos que tengáis mi quinta. Las nuevas generaciones, pues no sé si recomendársela, pero bueno, si buscáis así algo distinto, algo muy de los 90, para que os hagáis una idea de cómo era lo que se publicaba por aquel entonces aquí en España, pues Gunsmith Cats. Gunsmith Cats, vamos, os la recomiendo de cabeza. Y nada, dicho esto, pues ya solo queda esperar a que finalice aquí en España la publicación de Gunsmith Cats Bars y bueno, pues espero traerla también al canal, aunque pues será una reseña mucho más corta porque tampoco me voy a repetir diciendo lo que he dicho en esta reseña. Bueno, hay cosas que sí, que me repetiré, como por ejemplo a la hora de hablar del dibujo de Kenichi Sonoda, pero bueno, si hay que decir una vez más que el dibujo de Kenichi Sonoda me parece la leche, pues se dice y ya está. Así que nada, gente, bueno, pues ya después de esto, pues lo dicho, el próximo año, supongo que más o menos por estas fechas, espero, vamos, leeré Gunsmith Cats Bars de principio a fin y bueno, pues le haré una reseña que será pues como una continuación de la presente reseña de Gunsmith Cats. Y ahora, nada, pues tengo intención de esto, de ponerme a leer otro manga de los 90 que no llegó a España en dicha década, pero que yo, vamos, lo tengo como si fuera algo sagrado. Así que nada, estad muy atentos al canal, ¿vale? Venga, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y que os vaya muy bien.